Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcángele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Hacia la desaparición del dicasterio para la doctrina de la fe es el tema para este día y comenzamos. Desde el nombramiento de Monseñor Víctor Manuel Fernández como prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, se han escuchado muchas reacciones que van desde la incomprensión hasta la consternación, sin olvidar el comentario del cardenal Gerhard Müller, quien ya había acusado al nuevo prefecto de herejía. Es conocida de todos la antigua y muy estrecha relación entre el Papa Francisco y Tucho. Es el apodo del nuevo prefecto. Esta relación no solo está ligada a la amistad, sino también y sobre todo a una comunidad de pensamiento. Así lo escribe Luisella Scrosati en la Nuova Bussola Quotidiana, y cito lo siguiente: a Fernández ya lo conocemos. No es otro que el Papa Francisco. Y Francisco es Fernández. Stefano Fontana afirma en el mismo sitio: el nuevo prefecto es un calco de el Papa Francisco. Siempre ha sido su fiel compañero. Lo ascendió paulatinamente en Argentina a cargos muy importantes, como el rectorado de la Universidad Católica y el ordinariato de La Plata, Argentina, como reemplazo precipitado de Monseñor Héctor Aguirre, culpable de discrepar con el Papa sobre Amoris Laetitia. Veamos ahora la pluma del Papa Francisco. Los autores señalan que Monseñor Fernández participó en la redacción de varios textos papeles. En efecto, es de conocimiento común que Fernández participó en la redacción de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y que incluso firmó la cita 263 como si fuera un padre de la Iglesia. Recuerda Scrosati. Y agrega:
Sabemos que incluso Amoris Laetitia fue en gran parte fruto del trabajo del ex rector, ya que cientos de sus escritos fueron incluidos en el texto de la exhortación post-sinodal, como señaló Sandro Magister en el año 2016. La misión de reformar la doctrina de la fe es lo que vamos a ver a continuación. El plan de trabajo trazado por el Papa Francisco para el nuevo prefecto de la doctrina de la fe es bastante claro. Pero Tucho, como le apodan, precisó en una entrevista con Radio Perfil su visión reformadora. Explicó su nombramiento para el cargo de prefecto de la fe por el hecho de que la nueva Constitución Apostólica promulgada por el Papa Francisco para la reorganización de la curia romana no fue suficiente, como informó Giuseppe Nardi en Catholics. Monseñor Fernández añade en la misma entrevista que Francisco lo llamó a Roma para completar la reorganización de la congregación para la doctrina de la fe, porque los esfuerzos realizados hasta ahora eran insuficientes. Stefano Fontana anticipa esta transformación y cito: probablemente será un poco interesado en la doctrina, si no es que opuesto a ella. Entenderá su papel como el de promover el diálogo teológico, pero sin ejercer ningún tipo de control ni garantía doctrinal. Será pluralista y acogerá todas las filosofías y teologías. Pero, añade con gravedad el autor, no obstante, no se debe pensar que ya no será dogmático o inflexible. Lo será, pero con un dogmatismo sin verdad y centrado en la praxis. Los que no se ajustan a las nuevas prácticas serán condenados y perseguidos. Y el mero hecho de resistir se convertirá en acusación. En su blog, Aldo María Valle habla de una ruptura total. Y cito: no podemos hablar de un cambio de rumbo, porque Tucho Fernández no tiene rumbo, a menos que queramos considerar como proyecto la desconstrucción total de pensamiento católico, de la misma visión católica del hombre y del mundo. Es más exacto hablar del final de un viaje. Y agrega: la teología de Tucho Fernández no existe. No hay un pensamiento estructurado. No hay una línea de interpretación. Solo hay un mosaico de expresiones que dan paso a un vago sentimentalismo, por un lado, y al más desvergonzado relativismo, por otro. Con este nombramiento, el Papa Francisco dice: basta de teología y demos paso a la no teología. Basta de iglesia y demos paso a la no iglesia. Analicemos ahora un nombramiento a la medida del sínodo. Finalmente, Scrosati señala: está claro que Fernández y la misión específica que le encomienda
la carta de nombramiento están hechas a la medida de la asamblea plenaria del sínodo, que comenzará en otoño. Quien se atreva a oponerse a las propuestas ventiladas será inmediatamente acusado de usar, entre comillas, métodos inmorales, y podrá saborear los métodos del dúo argentino. Pero la influencia del nuevo prefecto también podría fortalecer la inestable posición de Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, cuyas posiciones se alejan cada vez más de la doctrina católica, subraya el mismo autor, y concluye: Monseñor Fernández es el clon no solo de Francisco, sino también de Paglia. Ahora veamos la antología del pensamiento del nuevo prefecto de la doctrina de la fe. Scrosati recuerda que el 5 de marzo, Monseñor Fernández afirmó que, entre comillas, sin darse cuenta, la Iglesia ha desarrollado durante siglos una doctrina llena de clasificaciones, la cual establece que solo los bautizados que están en la gracia de Dios pueden recibir la comunión y los que están en pecado mortal no pueden, y que solo aquellos que se arrepienten de sus pecados y muestran voluntad de enmienda pueden recibir la absolución sacramental. Según el prelado, esto es algo, entre comillas, terrible. Agrega Fernández. Afortunadamente, dice, esto sucedió en el pasado, porque el Papa Francisco cambió todas estas barbaridades. José Quarracino explica en el blog de Marco Tossati, Stilo Curie, que el arzobispo de La Plata ha reconocido explícitamente las doctrinas bergoglianas de sinodalidad y de inclusión de la comunidad de la banderita de colores en la vida de la Iglesia, precisamente, al punto de afirmar que quienes no acepten esta última actitud inclusiva no pueden ser catequistas en la Iglesia. El mismo autor denuncia esta afirmación alucinante. Hay cosas que a veces creemos inmutables y en realidad no lo son. El precepto dominical, por ejemplo, no es indispensable y es algo que se puede perder. A continuación comparto con ustedes un audio de Ave María Purísima en la cual Monseñor Fernández, quien se siente víctima de la disciplina de la Iglesia, ahora será el guardián para la doctrina de la fe. Veamos. Ustedes saben que durante muchos siglos la Iglesia fue en otra dirección. Sin darse cuenta fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones para clasificar a la gente, para ponerle rótulos. Este es así, este es asá, este puede comulgar, este no puede comulgar, a este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la Iglesia, Gracias a Dios el Papa Francisco nos ayuda
a liberarnos de esos esquemas. La verdad es que, como el Papa dice, el Evangelii Gaudium es un programa, ¿no? Un documento programático. Además pide audacia, pide entusiasmo, pide creatividad, ¿no? Su nombramiento no ha estado exento de polémicas. Es autor de un libro provocativo que escribió hace 3 décadas. La carta pública que Francisco escribe a Víctor Manuel Fernández le recuerda que la función del dicasterio no se debe reducir al ámbito punitivo, sino que debe estar al servicio de la evangelización. Le recuerda también que es importante respetar los distintos modos de evangelizar y que a la hora de corregir cuide mucho el modo de hacerlo, que no lo haga como un enemigo que señala y condena. Conclusión. Muy recientemente, la nominación del padre Martín Linter para convertirse en decano de la Facultad de Filosofía y Teología de Brixen, Italia, fue rechazada por el Dicasterio para la Cultura y la Educación debido a su heterodoxia en publicaciones que tocan la moral sexual. Sin embargo, el Papa Francisco nombra para la Congregación de la Doctrina de la Fe a un teólogo, un obispo que profesa doctrinas heterodoxas, incluso herejías según el cardenal Müller, y que ahora se encarga de animar y guiar sin condenar a teólogos como el padre Linter. A la luz de lo anterior, el signo de interrogación que adorna el título de este artículo parece superfluo. Más bien conviene afirmar que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ya no debe llamarse así, sino Dicasterio contra la Doctrina de la Fe. Oremos por la Iglesia, oremos por el Papa y todos los destructores de la fe. Que nuestro Dios, en su infinita compasión por ellos y por nosotros, se digne darles la gracia del arrepentimiento y de la conversión por la destrucción doctrinal, moral, que está en el mundo entero. Que la Santísima Virgen interceda por la Santa Iglesia Católica, San Miguel Arcángel, San Juan María Vianney, que es el patrono de todos los sacerdotes, que rueguen e intercedan por la Iglesia de su Hijo amado aquí en la tierra. Y nosotros continuemos orando unos por otros, que no seamos confundidos y que es nuestro deber como bautizados católicos también defender y denunciar todas las doctrinas heréticas y que están llevando a la perdición a muchas almas. Es por eso que como católicos estudiemos, preparémonos y sobre todo acerquémonos a aprender de nuestra santa religión católica, la verdadera, la del magisterio bimilenario. Ave María Purísima, sin pecado concebida.